les aseguro que les va a gustar mucho su intervención, que además es muy necesario conocer esa parte de andalusí también para tener un conocimiento más pleno de lo que es el Cid Campeador y su tiempo. Así es que sin más, Juan, cuando tú quieras, cedo la palabra. Muchas gracias, David. Gracias, David. Cuando la organización se puso en contacto conmigo, me dijo que le gustaría que hubiera alguna ponencia que retratara sobre los árabes, en fin, la época del Cid y demás. Yo creo que era un poco para compensar, en fin, para equilibrar un poco la presencia del Cid en tanta ponencia. Y me pareció muy bien, me pareció acertado. Entonces, pues decidí sobre qué podía hablar. Bueno, pues voy a hablar sobre las fuentes árabes medievales, almorávides. ¿Por qué almorávides? Pues porque fueron los últimos años del Cid. Por eso he puesto que es los últimos años del Cid, que para mí son seguramente los más importantes, o al menos los más conocidos, porque claro, la historia del Cid da muchísimo de sí, pero los 20 años últimos son sus auténticos 20 años donde fue toda una figura histórica medieval. Bien, pues esto es lo que quería decir, que por esto no es fácil ser medievalista en la actualidad. Es así. A lo mejor es más fácil ser médico, no sé, pero ser medievalista es bastante complicado. Pero es que además la cosa se complica más si te dedicas a ser medievalista de la parte del sur, si te dedicas a ser arabista. Si tu afición por la investigación histórica va por los caminos de saber qué pasó en Al-Ándalus. Porque, entre otras cosas, se necesita saber un poco de árabe. He dicho un poco de árabe, porque si no, difícilmente te va a encontrar con un texto editado en árabe, pero hay que saber interpretarlo, no basta con saber inglés o francés o ruso, hay que saberlo. Y también alguna vez te vas a encontrar con algún manuscrito que caiga en tus manos árabe, hay que saber también transcribirlo y darlo a conocer. Así que esto es un poco lo más complicado que tiene ser arabista y medievalista en nuestro país. También es cierto de que al estudiar una sociedad tan, iba a decir complicada, pero no, diversificada como es Al-Ándalus, pues necesitan unos bastantes conocimientos. Por ejemplo, si vas a hablar sobre el derecho en Al-Ándalus, obviamente tienes que conocer algunas de las cosas que se decía o cómo se trataba el derecho en Al-Ándalus, o lo mismo pasaría con la historia y demás. En fin, son campos que hay que saber. ¿Por qué digo todo esto? Porque hay que tener muy claro de que toda fuente histórica referida a un país, a una determinada época, tiene sus propias características que hacen que la tipología, el contenido, el formato, la importancia de esa área específica es diferente al conjunto de fuentes de otra unidad histórica. No es lo mismo estudiar la España medieval cristiana, por decirlo de alguna manera, que la España medieval andalusí. Por ejemplo, en las fuentes cristianas, la importancia de los archivos eclesiásticos es importantísimo, o al legado pictórico de la época. En cambio, en las fuentes teológicas musulmanas pues no tienen ninguna importancia porque van por otro camino. Por eso quería comenzar hablando algunos rasgos, algunos aspectos sobre la singularidad árabe de las fuentes. Lo primero que hay que saber es tener en cuenta cuando alguien trata con un texto de Al-Ándalus, que es el carácter polifacético de las obras de esta época. Los andalusíes eran hombres multidisciplinarios. Estamos hablando de los siglos IX y X, no estamos hablando de los siglos XIV y XV, donde la especialización está mucho más clara. Quien era historiador o cronista era historiador o cronista, quien era teólogo era teólogo. No, en los siglos IX y X, en Al-Ándalus, en fin, la gente era multidisciplinar, sabían de todo, les gustaban todas las ramas, en fin.
De hecho, a veces nos encontramos con obras que creemos, por ejemplo, Ben Habib, que es nuestro gran autor, historiador del siglo IX, de los primeros que comenzó con la historia. Bueno, pues después de descubrir su obra histórica, pues la profesora Day Hernández, que estará por ahí sentada, pues descubre un libro sobre la usura que escribió Ben Habib. Pues mira, a ningún historiador le hubiera dado por escribir un libro sobre la usura, pero le dio a Ben Habib. La segunda característica que quiero decir, para que sepan cómo era la cultura o la intelectualidad andalusí, es que hablar de Al-Ándalus es complicado, porque son demasiados siglos de historia. Es que estamos hablando del año desde el 711 hasta el 1492. Canónicamente hablamos. Son demasiados siglos. Entonces es fácil confundir fobias y filias. Y ya lo hemos visto cuando hemos hablado de los mitos y cómo se van sucediendo en los siglos. Además, cuando hablábamos antes de la última ponencia sobre el Cid. Bien, pues entonces, ¿por qué? Porque es posible que nos encontremos autores del siglo X, o tú encuentres una fuente del siglo X, un manuscrito, que te pone muy bien hablando de los bereberes. Pero es muy posible que después te encuentres otra fuente del siglo XIII, donde no te ponen tan bien a los bereberes. Entonces, en fin, es así, hay que tenerlo muy en cuenta cuando uno se enfrenta a una fuente árabe andalusí. Por ejemplo, en la invasión o llámenlo como quieran, no voy a discutir ahora sobre terminología. En fin, la entrada de los árabes en Al-Ándalus es tratada en unos manuscritos, en una fuente de una manera y en otras, pues, de otra manera diferente. Esto quiero que quede claro, sobre todo para los medievalistas que se dedican a la parte del Al-Ándalus. Y la tercera es una característica que nos la hemos encontrado siempre los que hemos tenido que manejar manuscritos árabes o editar fuentes árabes andalusíes, es que los andalusíes no tenían un gran concepto de, ¿cómo se llama?, del copyright ni nada de eso. El plagio no le daba absolutamente igual. Si ellos querían, te copiaban y decían, hombre, pues esto me lo he encontrado en Al-Makari y lo voy a copiar porque me parece muy bien. Y te rellena 40 hojas de manuscrito con todo lo que ha escrito de Al-Makari, que está muy bien porque eso lo has recuperado tú. Y a lo mejor tú no conocías ese manuscrito, pero él lo ha sacado a colación y lo pone y lo añade como suyo. Por eso muchas veces nos encontramos con manuscritos que creemos que son de historia, porque hemos leído el principio, nos parece que es de historia, y al final nos encontramos con que ese manuscrito pues, nos va a dar muchos datos sobre otros autores que a lo mejor no hubiéramos conocido nunca. De todas maneras, como estamos hablando de fuentes árabes, ¿qué para eso me han traído? No, quiero decir, que me gustaría ser más divertido. Pero es que después de ver el verbo cálido que tiene David Porrinas o Murillo, que estaba por ahí también, o ver después de los PowerPoint que han aparecido de Carmen de Bizet y demás, pues digo, pues lo mío da de sí lo que da de sí. Después, ten en cuenta, no todas las fuentes árabes redactadas en Al-Ándalus con noticias sobre Al-Ándalus tienen la misma importancia y el mismo valor histórico. Porque si no, ahora hablaré de esto. Vamos a ver. Porque hay muchísimas obras, y no han llegado muchísimas obras, de poesía árabe andalusí. Pero esto tiene una importancia histórica relativa. Hombre, si eres poeta te le darás mucha importancia y demás. Pero, en fin, a alguien que le interese la historia medieval, bueno, pues tiene una importancia relativa. No, ya está. Una obra literaria es una obra literaria. Si fuera una obra de historia, te aportaría mucho más datos, una obra biográfica, por ejemplo. Por esta misma razón, los arabistas, en un momento determinado, hemos decidido excluir también todas las obras que no son realmente históricas, porque si no nos perdemos. Por ejemplo, hemos excluido la obra filosófica, la obra científica y demás, muy importantes, existen, están ahí, pero la importancia histórica es relativa. Por ello, al final nos hemos puesto de acuerdo en que vamos a llamar obra histórica andalusí o fuente histórica andalusí a 4 grandes tipologías de fuentes, a las que tratan los temas históricos, a los que tratan los temas geográficos,
a las que tratan en las fuentes de tipo jurídico y práctico y, por último, a las biográficas. Estos son los cuatro tipos, las cuatro tipologías que utilizamos para hablar de fuentes árabes andalusíes. Porque, no sé si lo he dicho, pero si no lo he dicho lo digo ahora, los andalusíes escribían muchísimo, escribían de todo. De hecho, tenemos conocimiento de 8.000 obras conocidas. Hay 2.500 escritores que tenemos censados ya de Al-Ándalus que escribieron acerca de casi 8.000 obras. No nos han llegado, obviamente, pero están ahí. O sea, entonces, porque estudiar Al-Ándalus tiene un problema, que hay muchísimos manuscritos. Actualmente, para que sepan, se hagan una idea, hay entre unos 5 o 6.000 manuscritos andalusíes o relativos a la historia de Al-Ándalus. 5 o 6.000 manuscritos andalusíes. Entiendan de que 2.000, solamente 2.000, los hay ya en el Escorial. Y no te quiero decir los que hay, los 2.000 y pico que habrá en todo Marruecos, o los que hay en Egipto. En fin, hay muchísimos manuscritos. Ya irán apareciendo. No es que todos no aparecen, pero ya irán apareciendo poco a poco y ya se irán editando y se irán traduciendo. De todos estos, por ejemplo, últimamente Turquía e Irán están aportando un montón de manuscritos de temática andalusí o escritos por Andalucía que no teníamos ni idea que existían. En fin, los nuevos tiempos. De todo esto, creemos que hay unos 500 o 600 obras que, quitando la de filosofía y medicina y todo eso y demás, son importantes. Son lo que nosotros consideramos actualmente las 200 fuentes historiográficas fundamentales. Hace poco, hace un año, escribí un libro, un manual de historiografía andalusí. En tanto caso porque me lo pidieron los medievalistas, porque los medievalistas ya decían, ya estamos cansados, que no sabemos el árabe y cómo hacerlo. No os preocupéis, yo voy a escribir un manual para que sepáis cómo tener. Y en fin, las 200 fichas en las cuales pues se habla de, en fin, un poco de esas fuentes árabes que hay que saber. Y hablando del Cid, de nuestro querido Cid, nuestro icono, pues en los años 80 se tradujeron y se editaron bastantes obras andalusíes. Cuando yo empecé a estudiar, cuando era joven, no como porrinas ahora, demás, era joven, en los años 70, yo creo que manejaríamos como mucho 30 y tantas fuentes andalusíes, que sabíamos que había, en fin, que habían sido editadas o traducidas en parte y demás. Ahora, en mi libro, he llegado a catalogar 200 obras andalusíes que pues están editadas y algunas traducidas y todo, en fin, se pueden consultar. Bien, por eso, cuando en los años 80 y tanto, en los 90, comenzó a aparecer más fuentes historiográficas andalusíes, los medievalistas cada vez nos decían, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ha aparecido alguna que hable del Cid? Y decíamos, bueno, pues mira, ha aparecido una que habla sobre esto, que era una parte del Cid. Ah, bueno, muy bonito, muy interesante. Por eso ven, Dossí, Levi Provençal, José Monet, en fin, todo esto, pues siempre estaban interesados, le decían que estaban interesados en saber dónde aparecía el Cid en las fuentes árabes. Un tema interesante. Yo creo que en un momento determinado, la profesora María Jesús Viguera, en un artículo buenísimo, que ayer salió y se habló, creo que fue David Porrina, dijo, un artículo que para mí lo tengo en mi biblioteca al lado, porque es muy bueno el artículo y me lamento que solamente esté en un libro de actas. De hecho, yo lo encontré en una librería de viejo y me lo apropié y lo tengo ahí. Bueno, hablando, María Jesús Viguera yo creo que ya un poco, ya estaría hasta el moño de que le preguntaran, oye, ¿ha aparecido alguna fuente árabe que hable sobre el Cid? Y entonces se hizo un estudio sistemático de la veintena de fuentes árabes, de Andalusíes, que hablaban sobre el Cid. Llegó a detectar 20 fuentes que hablan del Cid. Unas hablan muy poco, otras hablan mucho, normalmente. En fin, es lógico. Estas fuentes, esta veintena de fuentes,
Debo por lo menos de mencionarla. Tenemos del siglo XI y XII a 6. Ben Buluguín, Ben Basán, Rosati, Ben Alcardabús, en fin, y de un par de crónicas anónimas, pues hablan en sus obras, en un momento determinado hablan del Cid. Del siglo XIII tenemos 7. Al-Dabi, Yaqub, Ben Trilla, Ben Al-Abbal, Ben Said, Al-Maracuchi y Ben Idari. En fin, y del siglo XVI y XVII hay 5, Hiyari, Ben Al-Hati, que habla mucho del Cid, Ben Khaldun, Al-Suyuti y Al-Makari. En fin, son obras, esta veintena de obras, que en algún momento determinado hablan de, o mencionan al Cid. Este tipo de las fuentes que hablan sobre el Cid, la mitad de las fuentes de esta veintena son históricas, son de temas históricos. Hay 4 biográficas, en fin, compendios de biografías, que entonces, pues, en alguna de ellas pues, se menciona el Cid. 3 geográficas, Yaqub, Ben Said, Hinjari, y una literaria, que también menciona el Cid. ¿Dónde están estas fuentes? Pues la mitad de estas fuentes, de esta veintena de fuentes que María Jesús Viguera ha hecho la nómina, pues son andalusíes. En fin, el autor pues, es andalusí. Pero también hay un gran porcentaje de fuentes magrebíes. Ahora explicaré por qué, hablaré de los almorávides y la importancia que tuvieron en el Cid. Y un par de obras orientales también que en un momento determinado mencionan al Cid. Pero antes de hablar de la fuente historiográfica sobre el Cid o la fuente historiográfica almorávidas, que fue la época, en fin, donde vivió el Cid los últimos 20 años, quiero hablar de 2 obras desaparecidas de autores del siglo XI, manuscritos que hoy están desaparecidos, que fueron fundamentales e importantísimos para conocer la historia del Cid. Hoy he estado hablando con el profesor Cid. Es que con tu nombre no hay manera de no nombrarte. Hablando de estas obras. Son 2 obras del siglo XI, no están aparecidas, no han aparecido todavía. Yo soy un hombre con optimista, con esperanza, que en un momento determinado, pues algún chamarelero de Marrakech me llame para decirme, oye, mira, que ha aparecido aquí un manuscrito que a lo mejor te interesa y podemos llegar a un acuerdo que por 200 dirham te lo dejo y demás. En fin, yo estoy esperando a ver. Pues aparece un manuscrito sobre esto. Pero actualmente no aparecen, en fin, esta obra. Pero sí fueron muy romanceadas. En el siglo XIII se romancearon, es decir, esas obras se pasaron al romance y tratan mucho la historia del Cid. Estoy hablando de dos poetas, de Al-Waqasi y de Ben Alkama. Hablaremos de los 2 porque merecen la pena, porque son 2 obras que hablan mucho sobre el Cid y no las encontramos, pero no han llegado a través de su evolución de alguien las pasó al romance. Al-Waqasi es un poeta, literato y jurista de Toledo que perteneció a la prestigiosa estirpa de los Banu Kinana y que tras la toma de Toledo por Alfonso VI se trasladó a Valencia. Dirigió una facción, porque en aquella época cuando se tomó Toledo por Alfonso VI, aquello fue una auténtica revolución en Al-Ándalus. Y después también en la entrada de los almorávides significó que muchos se ponían a favor de los cristianos mejor para pagar a los cristianos o bien a favor de los almorávides. Él dirigió una facción valenciana partidaria de entregarle la ciudad a los cristianos, porque el Cid, que en aquel momento era el que le daban los impuestos, no me acuerdo cómo se llama, en fin, le pagaban por ello, pues lo nombró cadí y consejero suyo. Escribió un libro perdido, en el original voy a insistir, perdido, que se llama Elegía de Valencia, que en gran parte de esta es la que parte romanceada, que se da en la primera crónica general y que Manante Espidal pues supo verla y encontrarla. Alguna fuente cristiana afirma que su nombre fue Gil Díaz. Dolores Oliver, que tiene una tesis interesante sobre la autoría del poema del mío Cid, dice que este autor, Al-Waqasi, fue después la posterior versión romanceada que hizo Pere Abad, está basada en la obra de Al-Waqasi. Y otro, también, Muhammad Ben Alkama, fue un poeta valenciano y muy importante
que escribió 2 libros. El manifiesto elocuente sobre el infausto incidente, Al-Bayan Wadih fi Mullin al-Fadih, y Una historia de Valencia, Tarikh al-Balansilla. Las versiones árabes de estas 2 obras, como vuelvo a repetir, se encuentran perdidas, pero gran parte de estas se encuentran en romance, vuelvo otra vez a insistir en ello. La primera crónica en general se puede encontrar, la crónica de 1344, entre otras. Pero Muhammad Ben Alqama fue un poeta que fue muy citado por los autores árabes, Ben Basan, Ben Alcarbo, Ben Hidari, en fin, que era un poeta importante del siglo XI. Y ahora vamos a hablar sobre los fuentes almorávides. Pero antes me voy a permitir hacer un pequeño recorrido cronológico sobre los últimos años del Cid. Permítanmelo, ya sé que ustedes saben mucho del Cid y más, y no voy a decir nada de culinar nueva, pero es que es interesante, porque el Cid, ese mito, la importancia del Cid pivota sobre 3 grandes figuras. El mismo Cid, como no, Alfonso VI, el rey Alfonso VI, y después Yusuf Ben Tashufin, el califa almorávide. Las desavenencias de Alfonso VI con el Cid vienen de lejos. El Cid no era muy obediente, que digamos, pero es que Alfonso VI también era un rey que también tenía su propia personalidad, su propio carácter. Y hubo un momento en que se pelearon. Ayer salió el tema de que cuántas veces expulsó Alfonso VI al Cid de Alando, de aquí. Entonces, en un momento determinado, el Cid se introdujo en territorios toledanos que pertenecían, que pagaban impuestos al rey Alfonso VI. Y esto le molestó bastante al rey. En fin, en 1085, entonces tiene una primera disputa con él y lo echa de aquí, lo echa de sus tierras, pero no lo castiga, sí, lo destierra, pero no lo castiga. Después vino otra segunda vez, que entonces ahí sí fue no solamente desterrado, sino que además lo castigó y se le quitaron todos sus bienes demás. En 1086 es el año, en 1085 Toledo cae y Alfonso VI se encuentra con que media España ya era suya y todos los reinos de taifas que había en Al-Ándalus le entraron los 7 males del mundo. Todos se integraron y entonces pidieron ayuda, a los almorávides, que era la gran potencia que había en aquella época en el norte de África, piden ayuda a los almorávides para que, por favor, ayuden a luchar contra el infiel y luchen contra los cristianos. Entra Yusuf Ben Tashufin, muy a su favor, entra en el 1086 y tiene lugar la gran batalla de Zalaca. Una batalla que fue una gran derrota para Alfonso VI, enorme. De hecho, ayer se habló de que la derrota de Zalaca quizás en la que nunca se le olvidaría a Alfonso VI, y por eso su posterior heredero, Alfonso VIII, quería recordar también la batalla de Navatolosa que ocurrió después, con los almohades, después de 2 siglos más tarde. Pero bien, el hecho es que la batalla de Zalaca fue importante para los almorávides, que hicieron una gran victoria. Los almorávides volvieron otra vez al norte de Marruecos, no se quedaron en Al-Ándalus, pero esto hizo que el Cid y Alfonso VI se reconciliaran porque vieron que tenían ya un enemigo. De todas formas, hay un nuevo desencuentro en el 1088 o el 89, creo que fue en el 88, en que el rey Alfonso VI ya lo acusa de traición al Cid y lo destierra. Y es cuando la época en que el Cid se convierte en un caballero, voy a decir caballero, señor, mercenario, como quieran ustedes, independiente. El Cid alcanza una importancia enorme, sobre todo en el norte de España. La parte de Zaragoza, Levante, todo eso, todo el mundo o pagaba impuestos al Cid o pertenecía o formaba parte de la zona de influencia del Cid. La segunda entrada de los almorávides fue en 1989, 2 años después. Vuelven otra vez a ser llamados los almorávides porque los reyes de Taifa no se ponían de acuerdo para nada. Aquello se convirtió en sálvese quien pueda y ya está. Vuelven a entrar
y tiene lugar el asedio de Aledo, el enclave de Aledo, muy importante. Este asedio no salió como debería salir para los almorávides, porque acabaron traicionándole los reyes de Taifas. Entonces, Yusuf Ben Tashfin se volvió otra vez a Marruecos y prometió de que la próxima vez que entrara se iba a apoderar de todo al andaluz, porque no se fiaba ni un pelo de los andalusíes. Y no me extraña, visto lo visto. En fin, lo importante es que en el año 1090 los almorávides entran otra vez en Al-Ándalus, pero esta vez con la intención de conquistar todo Al-Ándalus. 2 años, en fin, en estos tiempos fueron muy convulsos. Estudiar la historia de estos tiempos hay que saber muy bien, porque había muchas idas y venidas entre los reinos de Taifa. Unos se pasaban a un sitio, otros a otro, unos estaban arriba, otros estaban abajo, en fin. El hecho es que hay un golpe de Estado en Valencia, el Cid se siente traicionado y entonces lo que hace, comienza el asedio de Valencia por el Cid. En 1094 hay la entrada triunfal del Cid en Valencia, cuando, en fin, entonces lo tratan como Sidi, que ya salió. ¿De dónde viene la palabra Sidi? Pues viene de esto, del Señor. En fin. Entonces, los almorávides jamás pudieron tomar Valencia, nunca pudieron tomarla. La asaltaban una y otra vez y no podían. El Cid aguantaba, y además no sé si después de muerto aguantaba o fue antes de muerto, además, pero el tipo aguantaba todos los envites y los embates de los almorávides. Hasta que en 1099 en fin, muere y su mujer Jimena se hace cargo del gobierno. La verdad es que en un par de años Jimena abandona Valencia, no sé si con permiso del rey Alfonso VI o no, haya salido también este tema, y los almorávides toman por fin Valencia, se hacen cargo de ella. Bueno, después de los almorávides fueron los almohades los que se quedaron con Valencia y hasta en el año 1238 no conquistada por los cristianos por Jaime I. Y ahora hablemos de los almorávides, un poco de las fuentes almorávides. La verdad es que los almorávides no estuvieron tampoco tanto tiempo, estuvieron 50, 60 años en Al-Ándalus. Los almohades estuvieron más de 100 años, pero dieron mucho juego historiográfico, porque se escribió mucho sobre ellos. Hemos descubierto bastantes obras que hablan sobre los almorávides, obras escritas por Andalucía, por magrebíes y demás, que de alguna manera tratan el tema, el tema de los almorávides. Hemos descubierto que hay una treintena de obras almorávides que hablan, treintena de obras de diversos siglos que tratan el tema almorávide, la historia almorávide. De estas treintena de fuentes editadas o traducidas, 9 son crónicas históricas, unas 13 son género biográfico, otras de contenido jurídico y unas 5 de materia geográfica. La mayoría de estas fuentes fueron escritas entre los siglos XII y XIII, la mayoría. 6 hay del siglo XIV y después hay un par de ellas que fueron escritas entre los siglos XV y XVII. Si entendemos su origen geográfico, una quincena es de origen andalusí, otras 7 son de origen magrebí, normal, los almorávides su origen era magrebí, siendo casi testimoniales un par de fuentes historiográficas que son de origen oriental. De todas, obviamente no le voy a hablar de la treintena de fuentes editadas sobre los almorávides. Quien estudie los almorávides pues ya se interesará por estas fuentes. Pero tengo que hablar un poco, al menos de la media docena de las principales fuentes que tratan la historia almorávide. Voy a hacer referencia a 7 fuentes. Aquellas 7 fuentes de almorávidas que de alguna manera tratan al Cid. Porque bueno, ya que estamos hablando del Cid, hablamos de él. Son 12 obras, son del siglo XII, 13 del siglo XIII, del XIV una y del siglo XVII una, la de Al-Makari. Hablemos de la primera fuente historiográfica de almorávide que encontramos en Al-Ándalus. El autor es Ben Basan. Abul Hasan Ben Basan fue un literato. Poco sabemos de este gran literato que escribió una gran obra
un gran compendio de poesía, la Dagira. Fue un gran antólogo y un experto en poesía. Era demasiado crítico y satírico. Y de hecho, las malas lenguas dicen, no las malas lenguas, que fue así, que el tipo tenía una lengua bífida, tenía una lengua envenenada. Y la gente, los grandes de Al-Ándalus, le pagaban para que no los pusiera mal en su antología literaria. Y de hecho lo hace. Esto fue una de las cosas que se cuenta de Ibn Basam. Su obra histórica literaria, el Dagira, fue escrita entre 1100 y 1110. Es una antología de los escritores andalusíes de su tiempo, pero a su vez los datos históricos que aporta es una historia fundamental para conocer la historia de los reinos de taifas y la entrada de los morávidas en Al-Ándalus. Ha sido editada en Beirut, en Túnez, en fin, en muchos sitios. Ha sido una obra también muy conocida en el mundo árabe y demás. No hay una traducción total, lamentablemente no hay una traducción total, pero sí hay traducidas parciales a varios idiomas. El primero que descubrió la Dagira de Ibn Basam fue Dossi, el holandés este que ya hablamos, que odiaba a los españoles, que siempre hablaba mal del Cid, en 1846. Y después Pons Boïgues volvió a hacerlo, Ben Nassif y demás, Balbé. En fin, no voy a hablar de esto es para los que se dediquen para la historiografía. De esta fuente árabe es la que más datos nos da sobre el Cid, desde que Dossi en 1844 la descubriera y editara y tradujera el manuscrito, que fue muy utilizado por Menéndez Pidal en su libro La España del Cid. Que, por cierto, yo les recomiendo que compren, que tengan un ejemplar de la España del Cid. Don Manuel Méndez Pidal se portó muy bien, es una gran obra. Fue escrita en 1929, ya lo sé, pero a pesar de ello, desde mi punto de vista, sigue siendo vigente. Y es una obra perfecta para conocer lo que pasaba en la época del siglo XI en España. Se puede todavía encontrar, está descatalogada, pero al fin hay muchas ediciones, pero todavía se dicen muchas ediciones por Espasa Calpe y se puede todavía encontrar. Bien, vayamos a lo que vamos. Que cuando Dossi la encontró, Menéndez Pidal la aprovechó mucho y entonces recuperó y tradujo partes dedicadas al Cid. Da pormenores del Cid y lo retrata Ibn Basam como un personaje ávido de crueldad, pero no exento de admiración. Después tenemos otra obra, andalusí, Ben al-Kardabus, siglos XII y XIII. Ben al-Kardabus fue un marroquí de origen tunecino, fue alfaquí, tradicionista e historiador. Tuvo una obra, su obra histórica Al-Iktifá, tiene dos partes. La primera trata la vida del profeta, de los primeros califas, Sirio Omeya, narra a continuación la historia de los omeyas en Andalucía, por eso es importante para nosotros. Lo consideran como una prolongación de los omeyas sirios y llega la historia de Al-Ándalus, llega hasta los primeros años almohades, porque la escribió a principios del siglo XIII. Ben al-Kardabus es importante porque escribe con bastante detalle. Su obra histórica es conocida porque escribe con mucho detalle, no se mezcla ni llega a... Joder, y yo creí que iba a hablar mucho menos. Es que le he pedido permiso, digo, yo creo que 20 minutos nada más voy a hablar, ¿eh? Gracias. Es que cuando hablo de estos temas, pues me emociono. Bien, hablando en fin, habla de las relaciones de Alfonso VI con Alfí, el enfado del Cid con Ben Jaffa, que lo ahorcó y demás. Ben Idari es nuestro gran historiador del siglo XIII, que cualquier arabista la tenemos. Nació en Marrakech, escribió una gran obra titulada Bayan al-Mughri, en la cual llega hasta la hegemonía de los benemarinos, o sea, que narra toda la historia de Al-Ándalus anterior, de la historia del califato y demás. Por eso para nosotros es muy importante. Es una obra clave, como vuelvo a decirlo, porque empieza desde la conquista de Alejandría y llega hasta cuando estaban en el siglo III, estaban los benemarines en Marrakech. O sea, trata toda la historia de Al-Ándalus. Y por eso no se ha descubierto toda ella. Ben Idari siempre se lo asimila con Ben Khaldun, porque los dos hicieron una manera de historiar diferente al resto de las formas. Ha sido editada y traducida por Dossi, por muchos, y es la fuente que nos ha hecho llegar la gran parte de la obra de Alcama, de los manuscritos que se han perdido en Andalucía, que han hablado, traducido de la primera crónica general. Ben al-Abbar
otro del siglo XIII, fue historiador, biógrafo y literato, político valenciano, estudió y demás. Viene a la más importante porque el pobre, es que sufrió, en fin, la conquista de la Almohade la sufrió él y fue enviado a pedir ayuda a Túnez para luchar contra los cristianos, pero los tunecinos no se la dieron y tuvo que sufrir pues, el cerco y la caída de Valencia. Escribió una obra, La Huella al Sillará, que es un diccionario biográfico con muchísimas... Sí. El libro fue redactado en 1908. Existen varias ediciones y merece la pena. Claro que voy a decir yo. En fin. Ben al-Jatí es un autor que seguramente conocerán ustedes, del siglo XIV. Escribió una gran historia, Al-Amal al-Alam, de historia. Es el gran historiador de la Granada nazarí. Pero también nos habla... tiene copias, copió mucho de Ben Hidari, sobre todo la parte que habla del Cid. Ben al-Jatí la copió de Ben Hidari y nos ha llegado a nosotros. Por último, hay un autor del siglo XVII, por eso quiero decir que es Al-Makari, con esto ya acabo, que nació en Argelia, los reyes católicos ya habían tomado en Granada en 1492. Los padres de Al-Makari tuvieron que irse al norte de África. Allí nació Al-Makari, en Argelia. En fin, fue un hombre muy importante, un sabio, un intelectual muy conocido y demás. Y viajó mucho. Y cuando estaba en Damasco, le pidieron que, por favor, porque no escribía una biografía de Ben al-Jatí, que era el gran sabio de Andalusí. Y él, en realidad, esta obra, la titulada Nafaltí, lo que escribió fue una historia de la cultura andalusí que se había perdido con la toma de los reyes católicos. Y muchas gracias.